Las crónicas de Pax Hispánica. En la entrevista de hoy, para las crónicas de Pax Hispánica, tenemos con nosotros a Jaime Cristóbal, el portavoz de la iniciativa reunificacionistas.org. Bienvenido, Jaime, un placer tenerte aquí con nosotros. Bien hallado, Pax, ¿qué tal? Un placer estar en tu canal. Bueno, cuéntanos, ¿qué es eso de la iniciativa reunificacionistas? Bueno, pues reunificacionista, para el que no lo conozca, es, digamos, que un segundo paso, ¿no?, en el tema de la hispanidad. Es un segundo paso en el aspecto de que nació como una asociación ante movimiento. Hay que retrotraerse un poquito a 2012, 2013, 2011, ¿no? En esa fecha nos movemos, ya un poco con la edad divagamos en la fecha en la que empezamos a ver que hay hispanistas, ¿no? Yo me acuerdo de José Ramón o algo así, que era de Cuba, después Iván Arrache, José Nieves Seisek, Luchan Andrade, Eurantillano, ¿no? Empiezo a ver que ahí, empezamos a ver algunos de aquí, del este lado del charco, que hay hispanistas que, además de sentirse hispanistas e incluso españoles, abogan por un mayor acercamiento, digamos, no sé si institucional, no sé si político, pero sí de alguna índole, ¿no? Y de ahí nace, junto con Enrique Bercher, que aquí mando un saludo, don Enrique Bercher, pues de ahí nace Reunificacionistas, ¿no? ¿Y más o menos cuánto tiempo lleváis con este tema? Pues Reunificacionistas, yo te diría que aproximadamente desde 2014, 2015 aproximadamente, es cuando nació la asociación, que por aquel entonces presidía, como te digo, Enrique Bercher, ¿no? Y pues la verdad que empezó a tener cierta relevancia y desde entonces, bueno, hemos abierto un poco expectativas, ¿no? Aparte de la reunificación, como te digo, llevamos también, intentamos dar voz, ¿no?, a todos aquellos movimientos hispanistas que hay a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿no? Puedo hablarte de movimientos integracionistas cubanos, puedo hablarte de don Severo Moto, por ejemplo, que ahora está tomando mucha relevancia el tema de Guinea Ecuatorial, ¿no? No sé, muchísima gente que han pasado por nuestro canal, siempre con una esencia que primigenia, que fue el tema de Puerto Rico, pero que, bueno, reunificacionistas.org al final se constituyó asociación y un poco pues intentamos ser la voz, ¿no?, o el escaparate de todo aquel que abogue por la lucha de una patria común o de un sentimiento común. Esto hay muchas sensibilidades, como es la hispanidad, ¿no? O el españolismo, en definitiva, también para muchas de esas personas. Y entonces, ¿el objetivo de una iniciativa como esta es que los países hispanos vuelvan a unirse? Bueno, no digo vuelvan a unirse a España, porque eso también es un error, ¿no? Vamos a decir que vuelvan a crear una unión entre ellos. Sí, tienes toda la razón. O sea, nosotros nacimos somos una asociación a día de hoy cultural, ¿no? Que preside don Ricardo Baña, ¿no?, al cual le envío otro saludo. Está también vicepresidente don Paco Báez, ¿no? Y don Eligio Taboada y muchas más personas, ¿no? Reunificacionista lo que pretende es, desde una asociación cultural, pues bueno, empezar a establecer lo que hemos dicho, ¿no? Dejar de ser un foro solamente de lo que éramos, ¿no? De mirar solo con el retrovisor de nuestro viaje hacia atrás y decir, bueno, esto es la situación, esto es lo que éramos, muy bien, pero ¿hacia dónde queremos dirigirnos, no? Y en ese aspecto, pues Reunificacionista lo que plantea es que empecemos a establecer una hoja de ruta para empezar a decir qué queremos ser de cara al siglo XXI, ¿no?, ante los retos que se nos están planteando en una sociedad tan globalizada y con grandes bloques, ¿no?, como el actual en el que vivimos, ¿no? Claro, porque yo lo que veo, el reunificacionismo o el hispanismo, ¿no?, puede estar más o menos extendido en unos países u otros, pero yo veo que aquí el que más peso tiene de todos es Puerto Rico. Sí, a ver, yo te tengo que ser, Pax, y a todos los que nos estáis viendo, todos los que nos estás viendo, ¿no? Yo te tengo que decir, Pax, que yo estoy últimamente muy optimista, ¿no?
yo me retrotraigo a hace 8 o 9 años, ¿no? Y no te digo que era un poco desolador, ¿no? Ver que prácticamente en las redes sociales había muy pocos movimientos, no decirte reunificacionistas, sino más bien hispanistas, ¿no? Y sin embargo, de unos años para acá se ha experimentado una eclosión, ¿no? Es verdad que Puerto Rico yo creo que hay que darle su justo reconocimiento, que nuestros compatriotas puertorriqueños han sido un poco esa avanzadilla, ¿no? Ese tercio, ¿no? Que ha abierto un poco ahí la grieta, ¿no? Y porque es verdad que Puerto Rico posiblemente uno de los territorios por su historia, por su situación, ¿no? Actual, de los que realmente han guardado y han defendido más profusamente, con mayor orgullo, si me lo permite, Pax, ese sentimiento español, ¿no? Y de hecho, en nuestro canal y en otros canales como en la Asociación Madre de Adelante Reunificacionista de Puerto Rico, que tiene sede en San Juan con don Pepe Lara, realmente hay un sentimiento de reunificación con el resto de España, ¿no? Ahí hay un germen, yo te diría que hay un sentimiento pseudopolítico ya de empezar a establecer ante la sociedad unas pautas de que Puerto Rico vuelva a ser parte, no, España, ¿no? Porque no era de España, sino parte de España, ¿no? Y es verdad, ahí puede haber sido un poco el que ha abierto la puerta, ¿no? El espejo donde muchos hispanoamericanos y de otros lugares del mundo se han podido mirar y se han podido ver como, ¿por qué no? Nosotros también, ¿no? Por lo que me cuentas, a mí la duda que me surge es qué peso tiene, o más o menos, si me lo puedes aproximar, qué peso tiene esta iniciativa reunificacionista precisamente allí, en Puerto Rico. A ver, hace poco yo me acuerdo que mantuve una conversación con el presidente José Lara y se hicieron unos estudios, estudios sociométricos, ¿no? De la sociedad puertorriqueña y se llegó a la conclusión de que posiblemente si se formara a día de hoy un partido político en Puerto Rico, posiblemente había un espectro de un 20%, ¿no? Eso también me lo corroboró un diputado nacional, en este caso fue de Vox, ¿no? Pero también hay que decir que nos hemos reunido tanto con el Partido Socialista, con el Partido Popular, y también ellos coincidieron en que la formación de un partido político en Puerto Rico, que volvemos a decir, después de 200 años, sería algo histórico, ¿no? Algo histórico de que volviera a haber a una formación o una corriente que abogara tan abiertamente por la reunificación, pues se habla de un porcentaje bastante respetable, ¿no? Bastante respetable. Sí, porque claro, esto en España, por ejemplo, no es muy conocida esta iniciativa. Bueno, yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? A ver, es no es algo que tú obviamente lleve a los periódicos ni a los medios de comunicación, pero yo te diría que, por ejemplo, el 2018 fue un año muy importante para esto. O sea, cualquiera de los que nos estáis viendo, ¿no? Cualquiera de los que nos puede ver, puede ver que mirando simplemente la búsqueda de Google, cómo hay periódicos, cómo hay cadenas de televisión, cómo hay emisoras que ABC, me acuerdo perfectamente que a don Nieves Seise le hizo una plana entera al periódico, ¿no? Y creo Ujú. cada día se va saliendo más del tema, ¿no? Claro, porque yo veo que sobre todo os movéis a través de redes sociales, ¿no? Tenéis, por un lado tenéis un canal de YouTube, que es, la verdad que está bastante bien, yo os sigo desde hace tiempo, pero luego también os movéis en otras redes, ¿verdad? Sí, 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 nos movemos, vamos, estamos presentes en todas las redes, estamos presentes en TikTok, estamos presentes en Instagram, tenemos página web de reunificacionistas.org, estamos en Twitter, vamos, estamos en Facebook, estamos en todas las redes sociales. Sí, sí, la verdad. Y aparte tenemos colaboraciones con diferentes asociaciones, bueno, voy a hacer un botón contigo y la verdad que poco a poco yo creo que se va tejiendo una red que cada día afortunadamente es más necesaria que nunca, pues de estos 600 millones de compatriotas, que a fin de cuentas somos los hispanos, ¿no? Sí, sí. Claro, y se me ocurre, porque claro, tú me puedes decir, bueno, parece ser que hay una iniciativa que parte de Puerto Rico y tal. Y en España, ¿cómo se entiende esta iniciativa? ¿Realmente también lo ven como una posibilidad? Porque claro, yo imagino que esto lo habéis hablado, bueno, me has nombrado algunos partidos políticos, pero ¿hay realmente una iniciativa de aceptación ante estas propuestas? A ver,
yo creo que tenemos que vivir en los tiempos que nos toca vivir, ¿no? Y hay que ser realistas, ¿no? A ver, interés hay. Y yo te puedo decir que incluso círculos muy cercanos a la Casa Real conocen de este movimiento. Y lo sé porque tengo información al respecto. ¿Y que los partidos políticos tienen conocimiento de esto? Por supuesto que lo tienen. Te comento que nosotros nos hemos reunido en el Senado con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Nos hemos reunido más recientemente, a principios de este año, en febrero, fuimos y nos reunimos en el Congreso de los Diputados con el grupo parlamentario de Vox, ¿no? Y luego estuvo ahí Iván Espinosa, el responsable de Exteriores, Víctor Sánchez Coelho de Portugal, y el diputado por Barcelona, y hay constancia de ello. De hecho, hemos hecho mociones en ayuntamiento que han votado incluso a favor, incluso desde la izquierda, como puede ser Podemos, Izquierda Unida o Partido Socialista. Sobre todo, agradecer la labor que hizo, por ejemplo, Paco Báez a ese respecto. Y institucionalmente se tiene constancia. ¿Qué pasa? Que obviamente todos nos dicen más o menos lo mismo, ¿no? Que realmente nosotros en este aspecto tenemos que ser un vagón de cola y no locomotora. Esto es una iniciativa que tienen que llevar los puertorriqueños, hay mucho interés. Me acuerdo también una visita que tuvo a España Iván Arrache, que se reunió con la florinota de cierta élite empresarial y política del país. Me estoy acordando de la famosa intervención de José Neves en Naciones Unidas, o la actividad que está haciendo ahora mismo en medios de comunicación, pisando la calle, reuniéndose con muchos medios de comunicación, tanto en Puerto Rico como en España, como es don José Lara, ¿no? El presidente actual de este movimiento, ¿no? Y yo te tengo que decir que todos dicen lo mismo, ¿no? Bueno, oye, que la coyuntura es la que es, que España tiene un país, que es un socio, digamos, prioritario como es Estados Unidos, y que obviamente España no puede acometer injerencias internas, ¿no? Cosa diferente si se montara un partido político, porque obviamente ahí ya hay los acuerdos, los lazos bilaterales o las firmas que se puedan hacer, ¿no? Pero es como en el caso de Portugal, ¿no? Ha habido encuestas que dicen que un 60% de los portugueses abogarían por una reunificación. O sea, que yo creo que es un movimiento que creo que va poco, va paso a paso, pero va cimentándose sobre pilares muy, muy gruesos, ¿no? Y vuelvo a decirte lo mismo, y sobre muestra un botón, ¿no? El crecimiento exponencial de movimientos hispanistas que dentro de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico están haciéndose en defensa de nuestra historia común, ¿no? Y eso es lo que pulsa la vitalidad de este movimiento, ¿no? Preguntaba en relación a los políticos porque me llamó la atención, hojeando la página web de reunificacionistas.org, bueno, tenéis una entrada en la que se habla, sobre todo el titular, no sé si en este caso habéis usado un poco un titular a lo mejor algo sensacionalista, pero yo lo que he visto es que aquí dice: Aznar se suma a la cruzada contra el indigenismo. Aznar, José María Aznar, el expresidente del gobierno, ¿conoce la iniciativa Reunificacionistas? Hombre, el partido del señor Aznar conoce nuestro movimiento. Y diputados muy cercanos a la élite del Partido Popular actual conocen de este movimiento. Y te puedo asegurar que muchos partidos conocen de este movimiento porque uno que está aquí lo ha hecho, ¿no? Y se ha puesto en contacto y hemos enviado correos y todo. Pero te vuelvo a decir lo mismo. El problema es que, desgraciadamente, España es un país que soberanamente pues, está en los niveles que está. Y si tú quieres podemos tratar del tema, y el tema está en que realmente España pues está muy condicionada a su política exterior. Estamos viendo lo que está pasando con Marruecos, pues imagínate qué pasa con Estados Unidos, ¿no? Y después que hay una parte de la política española que, digamos, que tiene un sentimiento muy, no servil, no quiero decir un servil, pero sí muy de no incomodar, ¿no? En este caso con Puerto Rico, ¿no? Y claro, bueno, ya que nos hemos metido en política, hemos estado hablando de qué políticos os conocen, de qué políticos parece que con los que habéis hablado, pero también me entra a mí la duda. ¿A nivel político tenéis enemigos? Pues mira, abiertamente, a día de hoy no hemos recibido grandes críticas de líderes políticos. O sea, nosotros a día de hoy hemos tenido apoyos, ¿no?
Obviamente hay partidos políticos en España que este año casualmente han tenido un perfil muy bajo, si te das cuenta. Este año ha habido muy poca política, muy poca crítica, perdón, con el tema del 12 de octubre. Parece que están cambiando las cosas, pero bueno, ahí obviamente habrá corrientes más en consonancia. Mira, yo te voy a contar una cosa y ahora que nos están viendo poca gente, una de las mociones que llevó Paco Báez a los ayuntamientos de Extremadura, Plasencia, Mérida, varios, ¿no? Me acuerdo ahora mismo, que además está en nuestro canal, fue incluso apoyada por partidos de Como Podemos. ¿Por qué? Porque nosotros pedíamos una ley de ciudadanía, que es otra de las bases históricas que estamos intentando hacer también para ir cimentando esa, si no reunificación, ese acercamiento, ¿no? Nosotros desde Reunificacionistas hablamos abiertamente de que los puertorriqueños, los cubanos y los filipinos, y en otros niveles o en otras estancias, el resto de hispanoamericanos tienen derecho a una nacionalidad no española, ¿no? O por lo menos que construyamos una nacionalidad común, ¿no? Y en ese aspecto, Podemos hizo posiblemente una de las leyes más avanzadas, ¿no? En ese plano, ¿no? Y hemos tenido negociaciones con ellos también. Porque claro, yo supongo que vosotros intentáis alejaros un poco de las etiquetas que puedan perjudicaros, aunque luego, obviamente, cada uno tiene su ideología, pero si la iniciativa reunificacionista se aleja un poco de todo, pues bueno, pues digamos que es un sitio donde caben todos. ¿A vosotros con qué os suele relacionar la gente? Ya, más la gente, digo, los haters, que al final son los que te ponen esas etiquetas. ¿Os meten más dentro de los liberales, dentro de los estatistas, dentro de los conservadores? No sé, ¿cómo está en el arco parlamentario político, por decirlo de alguna forma? ¿Dónde os suelen situar aquellos que os odian, ojo, aquellos haters? Yo te voy a ser sincero, y vuelvo a decirlo, solo hay que ver un poco los comentarios, obviamente el que apoye el tema mal llamado indigenista o que la historia de España lo vea como una historia de ocupación, de expolio, de esclavitud, de genocidio, bueno, obviamente no verá con buenos ojos este movimiento, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos también simpatía de todo el espectro, porque claro, cuando tú estás diciendo que España, la primera globalización, estás diciendo que España obviamente reivindica un territorio como es Puerto Rico con Estados Unidos, pues hablas un poco, estás subliminalmente hablando de antiimperialismo. Cuando estás hablando de la defensa de Cuba, también como un territorio con los integracionistas, que por cierto, también vamos a tener una entrevista, permíteme el spoiler, también con uno de sus máximos líderes muy pronto. Pues bueno, nos pueden etiquetar, pero el que investiga, el que escarba, el que se sumerge un poquito en lo que hablamos, se da cuenta que el hispanismo no tiene ningún tipo de ideología. Además, es algo totalmente anacrónico y fuera de sentido, ¿no? Porque cuando tú estás hablando de hace 200 años, 300 años, tú le dices a un nuevo hispano, o le dices a un filipino, o le dices a un de Palau, que si era de derecha y de izquierda, pues te mirará como yo, ¿no? Con asombro y sin idea de lo que le estás contando. Entonces, Sí, claro. sí. Claro, y bueno, yo supongo que conoces también que hay algunas otras iniciativas de cara a crear lazos de afecto, lazos de unión entre los hispanoamericanos y los españoles. Pero no solo entre los hispanoamericanos y los españoles, también entre los propios hispanoamericanos, porque también hay mucha rivalidad entre ellos. Ellos, bueno, es sabido que sufrieron una balcanización, vamos a decir, financiada o promovida de alguna manera por Inglaterra y que luego se reforzó cuando la hegemonía mundial se la queda a Estados Unidos, que tampoco le interesaba que hubiese un competidor fuerte en su continente, y ha fomentado esta balcanización, estos enfrentamientos, bueno, uno se preguntará por qué hay tantos países de un tamaño pequeño, vamos a decir, en América y todos son de los que hablan español, qué curioso, ¿no? Bueno, pues esto tiene su explicación y viene de ahí, ¿no? De esa balcanización, del divide y vencerás. Y luego, aparte, pues claro, que se ha creado mucha rivalidad entre los países, incluso han llegado a estar en guerra países hispanos, ¿no? ¿Por qué no decirlo? ¿No? Ya después de las independencias. Entonces, claro, a mí se me ocurre, ¿tenemos un enemigo común? Perdona, Pax, la última frase no te he Ah, escuchado. no, mi pregunta era, ¿tenemos los países hispanos, tenemos un enemigo común? Hombre, primeramente nosotros mismos. Eso es obvio. O sea, en el momento que no hacemos hermandad
no vemos a un chileno con un argentino, no nos vemos los peruanos con los bolivianos, no nos vemos incluso entre los propios españoles peninsulares con el también de la balcanización que también que sufrimos, la balcanización que sufren los propios chilenos, la balcanización que sufren los propios mexicanos, la balcanización. Es lo que tú dices, mientras que no nos unamos, el enemigo de fuera, obviamente, para mí es secundario. Claro que maneja los hilos, claro que el problema es que nosotros nos estamos dedicando mucho a enfrentarnos y en ver lo que nos separa y no en ver lo que nos une. Eso es un problema que no arrastramos de ahora, arrastramos de hace 200 años. Muchos historiadores han dicho que a España no se le ha conseguido ganar en lo ideológico lo que no se pudo conseguir ganar por las armas. Y eso es cierto. La balcanización al final, ¿qué produce? Debilidad y, como decía Agustín de Agualongo, calamidades, ¿no? Es obvio. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que a mí me pasó estando trabajando en una gran cadena francesa de superficie de supermercado, ¿no? Y era que hablé con uno de mis superiores y estaba negociando la compra de un producto, ¿no? A nivel nacional y me dijo, no, nosotros no compramos el producto, nosotros el establecimiento de Sevilla o el establecimiento de Bilbao, de Madrid o de Jerez no compra el producto por separado, lo compra la cadena a nivel mundial. Con lo cual puede presionar mucho más los negocios, el precio puede presionar mucho la competitividad, mucho más, ¿no? Eso es lo que nos pasa. En el momento que nosotros hemos de luchar como una única nación o como una única comunidad, como podría hacer ahora, actualmente, hemos perdido esa fuerza internacional, esa fuerza que está teniendo China. Estamos viendo cómo el mundo anglosajón se está refundiendo en lo que es el Arcalus, ¿no? Estamos viendo una Unión Europea cada vez más fragmentada. Estamos viendo una potencia emergente como es India. Y Rusia, que bueno, ahí está en lo que está, ¿no? Y sin embargo, Hispanoamérica, tampoco quiero ceñirme a Hispanoamérica porque no quiero dejar a mis hermanos guineanos, ni a mis hermanos saharauis, ni a mis hermanos, por ejemplo, del Pacífico, pues estamos en otra historia. Estamos en el siglo XIX, todavía anclados. Estamos en los viejos tópicos que vienen del imperialismo del vecino del norte, y que tristemente incluso el mal llamado indigenismo, o como tú has dicho ahora en política, lo que ahora se denominaría izquierda, ha asumido totalmente esos paradigmas falsos de la leyenda negra, cuando tendrían que ser las corrientes más antiimperialistas y que más defendieran el hispanismo. No quiero llamarlo el tonto útil, ¿no? Pero que muchas veces parece que cuando tú al final no es tan distinto lo que es el vecino del norte con lo que automáticamente parece que es Maduro o ciertos movimientos como Petro que dicen que ellos van contra el yanqui, pero al final estás asumiendo las tesis del yanqui, ¿no? Y eso tenemos que luchar, ¿no? Y en eso creo que estamos todos los hispanos indistintamente del lugar en el que habitemos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y claro, pensando en esa unión en la que nos hablas, ese reunificacionismo, esa vuelta, digamos, de alguna manera, porque no voy a decir que vuelvan a ser españoles, sino que volvamos a estar unidos, porque una de las características que tiene el Imperio español es precisamente el mestizaje. Es decir, es verdad que siempre habrá un componente español, pero también hay un componente americano desde el minuto uno, ¿no? Entonces, yendo un poco por esa línea, me lleva a pensar otras alianzas que hay entre países que comparten lengua o que comparten una historia común, ¿no? Se me ocurre la Commonwealth al estilo inglés, o la Unión Europea, o por ejemplo el Mercosur, que ya se creó en Sudamérica. También, bueno, podríamos meter dentro de estas uniones la OTAN, aunque la OTAN no tiene mucho que ver a nivel histórico, quizá más a nivel cultural, por eso de considerarlo Occidente, una serie de valores que están igual. El movimiento reunificacionista, ¿dónde se encajaría más o a qué se parecería? Hombre, nosotros en reunificacionistas siempre hemos abogado que tenemos más en común con un argentino, con un venezolano, con un ecuatoriano, con un mexicano o con un tío de Florida, más que con un francés. O sea, nosotros tenemos que mirar hacia el Atlántico, no mirar hacia Despeñaperro. Y eso lo hemos abogado. Sí, estamos en la Unión Europea, estamos en Europa, hay que tener buenos lazos de comunidad, pero igual que la francofonía, igual que Francia mantiene lo que tú has dicho, bien has dicho, una comunidad francesa, igual que Inglaterra tiene la Commonwealth o el mundo incluso anglosajón, nosotros tenemos que tener una comunidad fuerte. Y ese es el problema, que no la tenemos, Pax, no tenemos esa unión.
hemos asumido la división, los viejos tópicos del oro, del genocidio, del expolio, cosas que afortunadamente se están desmontando día a día y se está cayendo como un castillo de naipes, y cosas que tengo que agradecer porque en eso estás colaborando muy mucho, y afortunadamente las redes sociales están haciendo que las escuelas, estas escuelas que en muchos aspectos son como una especie de gulag o centros de adoctrinamiento masivo, pues no están perdiendo su eficacia, ¿no? Y no hay más que ver las redes sociales, cómo hay esta eclosión, este resurgimiento o este reunificacionismo intelectual de los 600 millones de hispanos. Porque al final las mentiras tienen las patas muy cortas. Y cuando desmonta uno a los bulos, que si tú quieres ahora podríamos entrar sobre ello, cuando vas desmontando los bulos, queda la realidad y queda el ladrillo, quedan las carreteras, quedan los acueductos, queda el idioma, queda el mestizaje, lo que tú dices. ¿Cómo puede haber genocidio cuando te miras ante el espejo y eres el resultado de la mezclanza orgullosa de tantas razas, de tantas culturas que han hecho que la raza hispana haya hecho muchos de los valores que hoy en día en la ONU, en la Declaración de Derechos Humanos, rijan los destinos de la humanidad? Eso es nuestro y tenemos que reivindicarlo y tenemos que luchar por ello. Y en ello estamos. Claro, yo lo que veo es que al final el antihispanismo que hay está alimentado. El hispanismo que hay está alimentado porque hay una serie de países que están en Hispanoamérica, la mayor parte de ellos, que sufren una pobreza crónica. Esa pobreza crónica está originada, no voy a entrar ahora en esos temas, ¿no? Pero está originada por una serie de decisiones políticas. El problema es que cuando se aplican esas decisiones políticas y dan malos resultados, entonces aparece el político al que la gente señala. Porque, claro, la gente le está señalando, ese político tiene que salir a hablar o a dar explicaciones cuando ve que el país se está arruinando o que el país ha caído en desgracia total, ¿no? Y entonces esos políticos pues tienden a utilizar, vamos a decir, una excusa. Esa excusa la tienen, bueno, pues por dos motivos normalmente, ¿no? Ellos suelen culpar a Estados Unidos por razones obvias, ahí estaba el Plan Cóndor. Ya no digo que el Plan Cóndor haya sido positivo o negativo, ahí ya cada uno me puede decir lo que quieran, ¿no? Pero el Plan Cóndor al final es una intervención de Estados Unidos en Hispanoamérica. Por otro lado tenemos la doctrina Monroe, que ocurre un poco lo mismo. Al final es una intervención de Estados Unidos, amén de muchos otros experimentos que ha tenido en Hispanoamérica, que ha sido su patio trasero. Porque podríamos mencionar un montón, como la experimentación con el sífilis en ciudadanos que no tenían que no daban ni su consentimiento y se les iba infectando de sífilis, ¿no? Para probar sus fármacos, para tal. No, Y esto, y no te vayas tan lejos. En Puerto Rico, en la década de los 50, de los 60 y de los 70, hubo planes de esterilización. Y eso está ahí en las hemerotecas, que no hay más que consultarlo. O sea que, perdona que te he interrumpido, pero es no, cierto, es así. Claro, no hay sí. problema. Por eso digo, entonces yo podría entender, porque ya Estados Unidos ha abandonado esa intervención tan fuerte, o al menos de manera tan notable, en Hispanoamérica o en la mayoría de los países de Hispanoamérica. A día de hoy ya casi les ha dado por perdidos. Parece ser que el odio que ha levantado sus acciones ha conseguido que Hispanoamérica tienda a rechazar lo yanqui, podríamos decir. Pero por otro lado, aquellos políticos también utilizan, esos mismos políticos que se quejan del imperialismo, también se quejan de que, bueno, es que si las cosas nos van mal, no me culpéis a mí, es que los españoles nos robaron el oro, es que la pobreza crónica que tenemos viene de antes. Claro, y eso es lo que no quieren ellos que la gente sepa, no quiere que la gente sepa de historia. Quieren que haya un porcentaje de población que quiera escuchar eso. El político siempre te lo va a decir, siempre que haya una gente dispuesta a escuchar algo, va a venir un político a decírtelo para que le votes. Cuando ese político le votas, entonces tiene más poder para seguir alimentando ese discurso, hasta como está pasando hoy día en casos como el de Andrés Manuel López Obrador, que es que parece que vive de este tema, ¿no? Es decir, a él le encanta meter la puya cuando puede, hace volverse al indigenismo, pero ha habido muchos más, porque Nicolás Maduro no se ha quedado corto, porque Evo Morales tampoco, porque Boric en Chile también ha tenido un discurso cercano a aquello. Lo que pasa es que él lleva menos tiempo. Entonces, claro, bueno, y sin olvidar en Perú, con todos los problemas que está teniendo ahora su presidente. Entonces, claro, tenemos un público que compra ese discurso, tenemos un político que te vende ese discurso y en consecuencia tenemos un enfrentamiento entre países hispanos.
En este caso es muy concreto, es contra España, es contra el Imperio Español, porque ellos lo usan como excusa. Entonces, ahora, a mí lo que me gusta recalcar de esto es que precisamente los países hispanoamericanos, cuando se independizan de España, cuando le declaran la guerra civil a España, y digo guerra civil porque esos países eran parte de España, no se estaban independizando, estaban haciendo una guerra civil contra su propio país, que era España. Cuando esas guerras acaban y como resultado dan a esas repúblicas, esas nuevas repúblicas hispanoamericanas, esos países están mucho más desarrollados de lo que está Estados Unidos. Eso es lo que parece ser que la gente no está viendo. Entonces, Argentina está muy por encima, es mucho más rico, tiene mucha más infraestructura a principios del siglo XIX de lo que lo tiene Estados Unidos. Posteriormente, te puedo decir que Cuba ha llegado a recibir inmigrantes españoles hasta los años 60, prácticamente. Cuando entra en juego allí, cuando entra Fidel, cuando entra el comunismo, es cuando dejan de ir los españoles para allá. En la embajada española había colas de españoles para solicitar irse a Cuba en los años 50. Es decir, no me tengo yo tampoco que ir tan lejos. Y sin embargo, claro, yo estas cosas las tengo que divulgar porque porque la sensación que tiene un hispanoamericano, o la sensación que tiene un peruano, bueno, un peruano quizá no tanto, pero la sensación que tiene un mexicano, un argentino, un venezolano sobre todo, bueno, no, nosotros somos pobres porque cuando nació nuestro país ya lo habían saqueado entero, se lo había llevado a todos los españoles. Y claro, España, pues por eso pues es rica. Entonces, claro, yo tengo que ir divulgando de alguna manera la verdad. La verdad es que solamente un quinto del oro, es decir, el 80% del oro se quedaba en Hispanoamérica, se lo quedaban ellos y lo invertían en esos países. Podía estar luego mejor invertido o peor, pero estaba allí. Es decir, no se sacó, no se robó, no se expolió, como dicen. Se pagaba un impuesto que, por cierto, esos impuestos los pagaban igual los virreinatos peninsulares. Con lo cual, claro, a mí me llama mucho la atención cómo utilizan la historia, cómo de alguna manera la descoloran para que se les quede a ellos como ellos quieren. No sé si la iniciativa reunificacionista también va en esta línea de desmontar esos mitos, esa leyenda, porque claro, hay otros como el Parlamento Global Hispano que prefieren mirar al futuro, no les gusta hablar de leyenda negra, no les gusta hablar, ¿no? Ellos dicen, bueno, no sé lo que pasó en el pasado, por mi parte es un error, porque así es que parece casi que estás aceptando lo que otros han contado de ti, ¿no? Si no lo niegas, ¿no? Es decir, yo te digo que has robado y si tú no me dices que no has robado, me da la sensación de que has robado. Que tampoco tendría que ser así, porque es el que te acusa el que tendría que demostrar que ha robado, ¿no? Pero desde el punto de vista del Parlamento Global Hispano, que a mí me parece que hace una labor muy buena, creo que falla en eso, fíjate. Creo que debería también mirar al pasado. Aún así, la propuesta es admirable, porque lo que están haciendo también está muy bien, ¿no? No sé si vosotros los de reunificacionistas habéis tenido contacto con ellos. Ellos están moviendo este tema, cuéntame un poco. Sí, bueno, antes de que tú me hables de lo de Parlamento Global Hispano y un saludo a don Miguel Galán, por cierto, déjame que puntualice, bueno, no, que añada incluso, ¿no? Lo que tú estás diciendo de lo de ciertas cosas que has comentado, ¿no? Mira, hay una cosa que no me acuerdo si, corrígeme, si lo decía Goebbels, ¿no? El este nazi que decía que una mentira repetida 1000 veces se convertía en verdad, ¿no? Bueno. Sí, muy, muy famosa la frase, además. Eso es lo que está pasando en Hispanoamérica. O sea, en Hispanoamérica es lo que tú has dicho, ¿no? Y además me lo dicen muchos compatriotas hispanos, me lo dicen, ¿no? Dicen, es que el guión es muy claro. El guión es España violó a nuestras mujeres, España destrozó la cultura, España nos robó el oro, España hizo de todo, ¿no? Básicamente, ¿vale? Pero cuando tú empiezas a hablar con esas personas y los propios hispanos empezamos a hablar con esas personas y decimos, perdona, y que los 200 años, desde que hace 200 años España nos dejó en la situación que nos dejó, fíjate cómo estamos, ¿no? Por culpa de España, 200 años después, ¿no? Claro, ojalá que no hubiera invadido mejor Reino Unido, Gran Bretaña, mejor que no hubiera invadido mejor que España, ¿no? O sea, infinidad de argumentos, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a hablar y le dices, espérese un momento. ¿Cuánto le cobran en impuestos hoy en día a usted, su gobierno? ¿Un 40%? ¿Un 60%? ¿Qué seguridad jurídica tenía usted? ¿Usted sabe que la Inquisición en Hispanoamérica no juzgaba a los indígenas porque eran neófitos? Tú no puedes juzgar a una persona que previamente no ha conocido la religión católica.
solo se aplicaba infinidad de veces, la gran mayoría, a los españoles peninsulares. ¿Usted sabe que en México, solo en México, en un año se extrae más plata que durante toda la presencia española? Hablo de México, pero sumemos Ecuador, sumemos Bolivia, sumemos Perú, sumemos Colombia, sumemos Venezuela, lo que se extrae hoy en día de Venezuela. Esos países, con esos ínfimos, se saqueó, porque yo veo que se sigue sacando y en gran producción. La gran pregunta es, ¿quién lo está extrayendo? Cuando Humboldt decía, por cierto, nada sospechoso de ser simpático o cercano a España, que un minero en Hispanoamérica, el alemán Humboldt, decía cobraba 4 veces más el salario de lo que cobraba un minero en Europa. Eso no se cuenta en las escuelas. Cuando España, lo que te he dicho, cobra el quinto real, que es un 20% de impuestos para el sostenimiento de la frontera, del funcionariado, de la armada, del comercio, el 80% se quedaba en Hispanoamérica. El 80% de la riqueza se quedaba en Hispanoamérica. ¿Eso se queda hoy en día? El 80% de la riqueza que se produce en Hispanoamérica se queda en Hispanoamérica. Después, cuando dicen que hace 200 años que la ruina que tenemos en España hoy en Hispanoamérica, en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, en República Dominicana, etcétera, 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 es porque España hace 200 años nos ruinó. Bueno, ¿por qué no se lo dicen esas personas? ¿Por qué no se lo dicen a los coreanos del sur? Corea del Sur hace 80 años tuvo una guerra brutal que asoló el país y que dividió el país en dos partes. Corea del Sur es una de las primeras potencias mundiales en tecnología, en I+D+I, en todos los productos. Hablemos de Japón. Sobre Japón cayeron 2 bombas nucleares. ¿En qué situación está Japón? Hablemos de Indonesia, hablemos de India, hablemos de Singapur, hablemos de China, por ejemplo, que ha abrazado el sistema capitalista. ¿Es culpa de los españoles? O como tú bien has dicho, Pax, es culpa de los dirigentes. Es muy fácil utilizar, Pax, leña al mono que es de goma, ¿no? Como se suele decir aquí. Sí. A un país que está a 2.000, 6.000, 4.000, 8.000 kilómetros de distancia como el origen de todos mis males. Pero, por ejemplo, tú que has hablado, y para ir terminando, del señor López Obrador. Bueno, el señor López Obrador, esa gallardía, esa sustancia que tiene ahí abajo el señor López Obrador, de atacar constantemente a España y de querer, por ejemplo, sí querer hacer un holocausto cultural en México, porque ahora todos son mexicas, todos son aztecas. Se está cargando la historia de México. Ese sí que se está cargando el indigenismo, la multiculturalidad y la infinidad de pueblos, ese crisol de cultura que formó el virreinato de la Nueva España. ¿Por qué el señor López Obrador, por cierto, apellidos españoles por los 4 acostados, por qué no le tiene esa misma ímpetu y ese mismo fervor patriótico con su vecino de arriba que le quitó en el tratado de Guadalupe Hidalgo cerca del 60%, bueno, perdón, le robó el 60% del territorio? ¿Y por qué el señor López Obrador aplica las propias políticas que dice criticar a España con la inmigración de muchos compatriotas que están siendo brutalmente agredidos en la frontera sur de México, que impide ese proceso de migración hacia el norte? Eso es lo que estamos explicando en redes sociales, Pax. Eso es lo que está haciendo que día a día este movimiento esté creciendo tan fuertemente. Eso es lo que hace que España, como dicen muchos historiadores, o como Marcelo Gullo o la escuela de Gustavo Bueno, diferencie a un imperio generador de un imperio depredador, que hacía que en toda Hispanoamérica, como tú bien has dicho, los españoles de este lado del charco emigrábamos a Puerto Rico, emigrábamos a Cuba, emigrábamos a Argentina, lo que antiguamente el virreinato del Río de la Plata, porque ahí estaba el futuro.
Humboldt lo dice, que cuando iba a México DC, bueno, que se comía más carne, eso lo dice don Marcelo Gullo en una de las recientes exposiciones que está haciendo, se comía más vino, los estándares de calidad eran mejor y que se podía equiparar México DF a cualquier ciudad como por ejemplo Londres, París, incluso superior a Madrid. Pero eso se calla. Y después ya para ir finalizando lo que te he dicho, o sea, cuando llega un huracán, Pax, tú lo ves en los telediarios, arrasa con todo, menos con una cosa, con las estructuras que dejó España. Con eso no puede ningún huracán, ninguna Fiona, ni ningún tipo de huracán caribeño. Eso permanece en pie. 500, 400, 200 años después. España hizo bien las cosas. Pero no porque España fue a Hispanoamérica, porque es que los americanos eran también españoles, tan españoles como en la Corte de Cádiz se dejó constancia con un vicepresidente puertorriqueño como fue don Ramón Power y Giral, y con infinidades de diputados que ostentaron muchos cargos durante la constitución de la PEPA. Eso es lo que estamos haciendo, Pax. Eso es lo que estamos intentando hacer ver a cada día más y más hispanistas, traerlo al lado de esta historia. No tenemos que verlo como unos enemigos, no tenemos que verlo como contrincantes, tenemos que verlo como hermanos que son, con una postura en la que tenemos que intentar convencer, no imponer. Sí, bien es cierto que prevalece en muchas ocasiones esa idea de que solo son pobres aquellos países de herencia hispana, habría que recalcar también cómo son los países de herencia inglesa, porque precisamente Estados Unidos, Canadá y Australia quizás sean la excepción que les hace pensar a los demás que Inglaterra generaba países ricos o países pobres, o sea, o países prósperos, perdón. Lo que no tienen tanto en cuenta, de los que defienden esta teoría, quizás sea que también Medio África fue colonia inglesa y no ha prosperado de la misma manera, que también la India fue colonia inglesa, que también Pakistán fue colonia inglesa y no se han desarrollado ni mucho menos como le ha pasado a Estados Unidos. Pero es que voy más allá, es que también está ganando mucha fuerza la idea de que los países de Hispanoamérica son pobres precisamente porque son católicos. Es curioso, que es la ideología protestante la que te hace, ¿no? De alguna manera prosperar económicamente. Aquí yo siempre respondo con datos para matar el relato. Entonces, me gusta poner otros ejemplos, como es el caso de Suiza. Suiza es uno de los países más ricos del mundo y tiene una mayoría de católicos. Pero es que la parte rica de Alemania precisamente son más católicos, es donde prevalecen los católicos. Pero es que también hemos tenido ejemplos con Francia, que también ha sido siempre un país bastante bien posicionado económicamente, ha tenido altibajos, todo se ha dicho, pero está bastante bien posicionado económicamente y también tiene una mayoría de católicos, ¿no? De cristianos católicos, que son los ejemplos que estoy poniendo. Pero es que si nos vamos un poco atrás en el tiempo, después de independizarse, que es lo que estábamos comentando, después de independizarse los países hispanoamericanos, son católicos y muy católicos, más católicos que España incluso a día de hoy, y llegan a una prosperidad que no se alcanza en Europa. Sin embargo, sigue por ahí esa idea, ¿no? De que, bueno, no sé si es la herencia hispana o el catolicismo lo que os hace pobres. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, no, el problema es cuando tú generas una riqueza y dónde va. Claro, cuando llega el Reino Unido y crea las mal llamadas independencias y lo primero que hace es llevarse de las reales chancillerías, de llevarse de los reales provisionamientos todo el oro, que por cierto, ahora estamos viendo a Juan Guaidó y a Maduro reclamar parte del oro que está en el Banco Central de Londres, eso se puede ver en las noticias. Claro, dejaron a países arruinados, hipotecados de por siglos. Pero es lo que tú dices. Es que el real de A8, ahora que tanto se habla del dólar y eso, fue la primera moneda mundial. Los chinos no querían que se le pagara en otra moneda, no nada de libra. Olvídate de libra, olvídate de dólar. No, a mí me pagas en real de A8. Ese tópico de que éramos atrasados, de que prácticamente no inventábamos, bueno, perdona, la tecnología militar de transporte, de navegación, de extracción de minerales, de fundición de minerales, de producción, de legislación, de comercio, de derechos humanos, éramos pioneros en muchísimas, en medicina, la primera gran proceso global de vacunación fue la expedición Balmis contra la viruela.
Las universidades de Hispanoamérica, no es que no tuvieran nada que envidiar a las norteamericanas, es que no existían las norteamericanas. Entonces, esos son mitos que hay que ir derrumbando. Es como tú bien has dicho. Es que, claro, es que todo el mundo dice, es que los territorios británicos son ricos. Claro, Australia es rica, Sudáfrica es rica, Nueva Zelanda es rica. ¿A qué coste? ¿A qué coste? Al coste de exterminar prácticamente al 95% de la población nativa. Porque hay que recordar que Australia, hasta hace bien poco, a los aborígenes nativos australianos los tenía dentro del departamento de flora y fauna. ¿A qué coste? Entonces, eso no se explica en la escuela Pax. Y eso es lo que tenemos que entender. Y ese mito, también, esa leyenda negra de que los hispanos éramos pobres y que ojalá no hubieran colonizado los ingleses, es que ahora estamos colonizados por los ingleses. Investiguen quién es no me acuerdo si es el Black Oil, quiénes son las grandes empresas, los grandes fondos de inversión que extraen el oro, la plata, el petróleo, las tierras raras de nuestros países hispanoamericanos. Tiren del hilo. Ahora sí que estamos colonizados por Inglaterra. Eso es lo que está trayendo pobreza. Y eso es lo que estamos luchando. Y yo creo, y para enlazar con una pregunta que tú me habías hecho antes, Pax, el tema del Parlamento Global Hispano, obviamente toda mi admiración. Podemos tener diferencias, podemos estar de acuerdo en ciertos aspectos. Tú has comentado que, por ejemplo, a lo mejor no entran de lleno, pero mira, yo tengo que ver la parte por el todo, ¿no? Y yo creo que realmente el encomiable labor que hace Miguel Ángel Galán de querer empezar a formar una primera, digamos, matriz, germen de una institución al estilo, no sé si Commonwealth o algo, con sus defectos y sus virtudes, ¿no? Obviamente estamos de acuerdo en que yo creo que sí hay que entablar la batalla cultural, porque nosotros estamos en una guerra, llámala cultural, llámala económica, pero estamos en una batalla. Ese es el problema que tenemos muchos los hispanos, que vemos a nuestros enemigos como aliados cuando nunca lo han sido y nos siguen viendo, y además cada X tiempo se sale a relucir que no son amigos nuestros. Creo que tenemos que ser socios, pero no aliados. Y en este mundo global, la comunidad hispánica tiene que darse cuenta que hay que crear instituciones, que hay que crear lazos y que hay que crear vías de negociación, porque somos 600 millones de habitantes con una forma de vivir, con una forma de ver la vida, con una religiosidad, con un mestizaje, como tú bien has dicho, con una forma de ver la cultura, la gastronomía, única en el mundo, ¿no? Que ha aportado tanto a la humanidad, y eso debemos de defenderlo. Otra cosa que me llama la atención en relación a lo que has dicho de Inglaterra, de cómo Inglaterra acaba controlando estas nuevas repúblicas hispanoamericanas, también España, también acaba controlando a España, o sea, que decir que en ese sentido todavía nos parecemos más aún de lo que creemos, ¿no? Pero me llama sobre todo la atención un suceso completo, un caso de la construcción del ferrocarril, el entramado de ferrocarril que crea Inglaterra en Argentina. Estamos hablando del siglo XIX, allá por el año, a mediados del siglo XIX, 1850, 1855. Algunas empresas inglesas empiezan ahí a invertir en su construcción, ya cuando ven que estos países se han terminado de independizar de España, quieren controlarlos, porque al final el poder no es neutro, aunque ellos se quiten a España, con la cual tenían una relación buenísima. Ellos creen que a partir de ahí, bueno, pues ya está, ahora empieza nuestra historia. Lo que no se habían dado cuenta era que el poder no es neutro y que entonces va a venir otra potencia a dominarte, en este caso una que además lo hace con muy mala fe, que es Inglaterra, ¿no? Entonces comienza con esa inversión a mediados del siglo XIX que va aumentando, y hasta el año 1890, pues ya vemos que ya hay un 90% de inversiones inglesas para el ferrocarril y un 10% de inversiones francesas. Entonces, ese entramado que crea Inglaterra en Argentina con el ferrocarril, a día de hoy alguno todavía piensa que es una infraestructura para mejorar el país. Curiosamente, ese entramado ferroviario desembocaba al completo, todo el entramado se dirigía al puerto de Buenos Aires, porque en realidad no servía para el desarrollo interno del país, sino para extraer las mercancías y permitir que los ingleses se las llevasen a puertos manejados también por ingleses, que se sacaban del país en barcos controlados por los ingleses. Por supuesto, materiales, herramientas para construir el vagón, vías, repuestos, etcétera, venían de Londres. Y cuando alguna materia prima era argentina, la explotaba una empresa británica en el norte
con mano de obra esclava. Y así ha sido como año tras año Inglaterra se ha ido cobrando con creces la ayuda prestada a los países de Hispanoamérica para independizarse de España, que eso es lo que todavía muchos no se han dado cuenta. Esa deuda, esa independencia, la has tenido que pagar. La has tenido que pagar al enemigo. Has hecho que el enemigo sea fuerte. Y después te pasan, pues como pasó con la guerra con Argentina. No, y aparte que no son independencias, son de facto colonias. O sea, lo único que te dejan un presidente que parece que manda, ¿no? Te dejan la bandera, te dejan ciertas instituciones, pero donde realmente se demuestra la soberanía de un país es la soberanía económica. Cuando tú no tienes soberanía económica, no tienes nada. Eso es lo que tú estás hablando, por ejemplo, ahora es lo que está pasando en España. Cuando un país no es soberano, ¿por qué Reino Unido se va de una forma del Brexit? Hace el Brexit y se va. Porque no quiere perder su soberanía económica y su tesoro nacional. Y ese es el problema que tenemos. ¿Es soberano a Argentina? ¿Es soberano Venezuela? ¿Económicamente? ¿Es soberano Ecuador? ¿Es soberano México? ¿Es soberano España? ¿Tenemos soberanía económica y financiera? Entonces no tenemos nada. Tenemos los hombres de negro que nos viene cada X tiempo y nos dicen cómo tenemos que actuar la política. Y lo primero es cobrar. Primero vamos a cobrar. Después ya ustedes, apearos. Pero cuando tienes un banco y todos tenemos una hipoteca o tenemos un préstamo de un carro, de un coche o de cualquier tema, lo primero que sabemos es que a primero de mes una parte de nuestro dinero es indiscutible que tiene que ir al banco. Pues ese es el problema que tienen nuestros países. Y ese es el problema que tenemos en la comunidad hispana. Y vuelvo a decirte lo mismo. Yo creo realmente que los hispanos tenemos que tener un sentido de patriotismo, cada uno con sus interpretaciones. Unos querrán una reunificación muy profunda, otros querrán una especie de confederación, otro una especie de Commonwealth. Me es indiferente. Pero, por ejemplo, y termino con lo que tú has dicho, ¿no? Hay una diferencia muy clara. Si es que todo lo que decimos, lo bueno es que tú y yo, y tú que no estás viendo, compartes este vídeo a una persona que piense diferente y lo bueno es que puedes corroborar lo que estamos diciendo muy fácil. Te metes en un buscador, Yahoo, Google, el que tú quieras, y metes cualquier cosa de los datos que estamos diciendo. Cuando tú dices que Inglaterra, el mundo anglosajón, construye esta estructura porque obtiene un beneficio económico, extractivo, monetario, fiduciario. Yo voy del punto A al punto B, construyo una línea de ferrocarril, porque en el punto A estoy en el muelle donde van a cargar mis barcos y en el punto B tengo la mina de la que voy a extraer. Se acabó. Pero cuando tú ves la estructura, la infraestructura, los edificios, las ciudades que dejó la corona hispánica, la corona española, te encuentras en poblaciones como Zacatecas, que es una ciudad monumental, impresionante, que está a 600, 800, a cientos de kilómetros de la costa. Y que en teoría no tendría ningún tipo de interés económico. Y ahí está, monumental. Y ves cómo llevaron las piedras y cómo se tuvo que hacer un plan de logística, de estructura, de todo. Y te encuentras Quito, y te encuentras Lima, y te encuentras montones de ciudades salpicadas por todo nuestro territorio hispánico, y te dices, ¿qué interés económico tenía aquí la cultura hispánica? ¿Por qué llega aquí la carretera? ¿Por qué aquí hay un acueducto si aquí no hay una mina? Porque lo fundamental era la población. Porque nosotros venimos de una estructura, de una cultura generadora. Nosotros somos herederos del Imperio Romano, integrador del Imperio Romano. ¿O es que solamente los conquistados somos algunos? Somos todos. Incluso los británicos han sido conquistados por los normandos. La diferencia es que nosotros integramos, aplicamos lo que heredamos de Roma. Y yo creo que es para estar muy orgulloso, Pax. Es para estar muy orgulloso de esta labor que estamos haciendo en estos tiempos tan difíciles. Otra de las cosas que se suele hablar es, bueno, en este mes, sobre todo en octubre, es en relación, bueno, al Día de la Hispanidad, que mucha gente pues sale con la retahíla habitual, muy propia del posmodernismo que estamos viviendo, de toda esa cultura progre que va en contra de todo lo que suene a España, la verdad, porque es que hemos llegado a un punto en el que ya no me atrevo yo ni a decir en contra de qué están, porque es que la sensación que me da es que están en contra de España y ya está, ¿no?
Pero bueno, suponiendo que no sea así y demás, me llama la atención porque a mí me gusta tomarles en serio. O sea, yo no soy otros que dicen, esto déjales en paz. No, a mí me gusta escucharles, saber qué dicen. Oye, pues, y me gusta rebatirles, y me gusta ofrecer datos, y me gusta que me rebatan. Yo, de hecho, siempre acabo mis vídeos pidiendo a la gente que contraargumente lo que yo he dicho. Y me gusta mucho porque yo también aprendo. Entonces, se da por un lado, de alguna forma, una reciprocidad, ¿no? Podríamos decir, de que ellos me enseñan y yo les enseño a ellos, ¿no? Pero me estaba yendo por las ramas y al final no sé lo que te quería decir. No, pero bueno, sí, era en relación al Día de la Hispanidad. Entonces, lo que te decía era que se está poniendo muy de moda eso del nada que celebrar. El nada que celebrar, bueno, pues haya cada uno que explique lo que quiera explicar, pero sobre todo lo que me hace rechinar más es desde que llevo escuchando ya varios años quitarle el nombre el Día de la Hispanidad, en Hispanoamérica sobre todo, por Día de la Resistencia Indígena. Día de la Resistencia Indígena que, claro, a mí me deja totalmente descolocado el Día de la Resistencia Indígena. Y me deja totalmente descolocado porque desde el primer momento hay muchos indígenas, pero muchos indígenas, que se unen al bando español. Y esto también es fácilmente demostrable, porque el puñadito de españoles que va para allá, con las armas rudimentarias, que sí que eran armas de fuego, pero no servían allí, porque el combate de escabechina no te lo facilitaba un arma que se puede disparar cada 30 segundos. Con lo cual, un puñado de españoles que sean capaces de derrotar a 200.000 indígenas como había en la batalla de Tenochtitlán. ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre porque tenemos un montón de tlaxcaltecas y otros indígenas aliados que se unen a Cortés voluntariamente para hacer frente a esa, vamos a decir, tiranía que tenían los aztecas montados contra ellos. Claro, de alguna manera, Cortés fue un libertador de indígenas. No sé si lo ves de esa manera tú, Jaime. Jaime, creo que estás silenciado, no te estamos oyendo. Perdona, concrétame un poquito. Sí, porque bueno, me he fijado que se está hablando mucho del día de la Resistencia Indígena, pero yo a lo que voy es a que hay muchos indígenas que se unen voluntariamente a Cortés. Pero es que también hay muchos que se unen voluntariamente a Pizarro. Y por supuesto, hay muchos incas, que son los que se conocen como incas hispanos, que la corona española les da tal reconocimiento que ya no es que sean súbditos de la corona, es que son nobles. Se les reconoce como nobles. Es muy sencillo, Pac. Es muy sencillo. Y simplemente aplica un poco la lógica, lo que tú bien has dicho. Mira, en un barco, ¿cuántos podían viajar? En un barco del siglo XV. 150 personas, la mitad de tripulación, 200 personas. Dudo que cabieran más en un galeón o en una nao más de 200 personas. Vale, vamos a poner que en los primeros 50, 60 años hubieran llegado al nuevo continente o al continente lo que después se llamó América, hubieran llegado 6.000 españoles. 6.000 españoles es una gota de agua. No pinta nada. Por cierto, que las enfermedades eran de ida y vuelta. También atacaban a los españoles. La disentería, la malnutrición, los insectos, las picaduras, todo atacaba también. Las fiebres atacaban también a los españoles. O sea, después lo que tú dices, las armas de fuego. Un arma de fuego, no estamos hablando de una arma actual, estamos hablando de un arcabuz que había que echar la pólvora, había que prensarla, había que meter la bola, lo que tú dices, un tiro totalmente descontrolado porque esa bala no tenía un sentido de giro, eso se descubrió mucho después, era más disuasorio que lo otro, un cañón que podía llevar un cañón de pequeñas dimensiones, pero por un territorio del Amazonas, ¿qué ibas a llevar? Además, estabas ocupando alimentos. Ese peso lo tenías que aligerar con otro tipo con víveres y otra agua y otro serio. O sea, realmente el poderío militar español era muy limitado. Sí, podíamos un poquito atacar impresionar con el tema de los perros, con el tema de los caballos, con el tema de las armaduras, las armas, sí, podría haber un poco en ese aspecto de poder decir, oye, pues los españoles aportaron algo a la batalla. Pero en número, en un sitio frondoso, los españoles no tenían ninguna posibilidad. Y de hecho está que tuvo que haber cooperación y tuvo que haber integración, que es que solo hay que mirar unos kilómetros para arriba.
Inglaterra, durante cerca de 200 años, 300 años, se limitó a una pequeña franjita en la costa del Atlántico, en la costa este. No pudo expandirse más. ¿Por qué? Porque Inglaterra aplicaba otra doctrina totalmente diferente a la doctrina de la corona española, a la doctrina de la corona hispánica, que era de colaboración, de integración, de que si estos pueblos están sometidos por unámonos para que no se sigan comiendo a niños, para que no siga habiendo antropofagia, para que no siga habiendo violaciones, sometimiento y para una libertad que con la religión obviamente se pudo posibilitar, porque al final la religión introdujo un concepto muy importante que es la igualdad de condición del ser humano. Ante Dios, el alma de un chatalteca, de un maya o de cualquier nativo era ante Dios igual de válido que un tío de Valladolid o un tío de Plasencia o del este lado del charco. Oye, y eso para un nativo, y eso, perdóname, Pax, para un nativo que veía como a su hijo, a su sobrino, o a su nieto, o a su hermano, o a él mismo le sacaba el corazón el de la tribu de al lado, era muy importante, ¿eh? Era muy importante. Ahí es donde tenemos que empezar a mirar sobre la verdadera expansión del imperio romano, el imperio hispánico, del imperio español. Y cómo en el norte, durante más de 200 años, eso no se pudo producir. Y no se pudo producir porque no hacían lo que hacíamos los españoles, que era integrarnos bajo una misma corona, bajo una misma cristiandad y bajo una misma fe. Y eso es muy importante. En muchas ocasiones escucho también que el problema de los españoles es que no sienten la patria como algo de lo que enorgullecerse o de lo que sentirse afortunado, ¿no? Claro, esto podría aplicarse igualmente a aquellos que les dio en un determinado momento allí en América por independizarse, que no sentían la patria como algo de ellos. He leído algún autor, no recuerdo ahora el nombre, creo recordar que era Elvira Rocabalea o algo, no sé si ahora o Pedro Insúa, ando ahí un poco, porque la verdad que he leído todos estos libros en muy poco tiempo y a veces mezclo las ideas. Pero en ocasiones se recalca que lo que hacía realmente el español algo como suyo no era tanto la patria española, sino la religión católica, que ellos se autopercibían como católicos más antes que como españoles también, ¿no? Pero claro, al ser el imperio un lugar tan extenso, o sea, una entidad tan extensa, es verdad que tienes, ya porque hablamos de América, pero bueno, y media Italia también ha sido española, una parte de Grecia también ha sido española, ciertas plazas del norte de África también han sido españolas y por supuesto la Europa, la Flandes, ¿no? Y hemos tenido también compartiendo rey con Alemania. Entonces, claro, lo que les hacía a los españoles sentirse en una misma entidad era precisamente esa cristiandad católica. Yo lo he escuchado ya de varios autores. ¿Tú cómo lo percibes esto, Jaime? Estás silenciado. Perdona, Pax, ¿el qué? Esta idea de que los españoles no hacen patria, digamos, o no se Sí, llevan yo estoy de la... acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo con el tema ese, claro. Yo estoy de acuerdo, no hacemos patria, pero porque ha habido una labor de enajenación, de que nosotros no somos españoles, de que España nos roba, de que España nos saquea, que ese virus, esa leyenda negra ha llegado a penetrar en el corazón, ¿no? Del imperio o de la comunidad hispánica, ¿no? Pero eso es algo que es reversible. Yo creo que es reversible. Y es más, yo creo que las nuevas generaciones la están revirtiendo, ¿no? Porque, mira, ha habido un vídeo hace poco que se ha hecho viral con millones de visualizaciones y ha sido por el día y son vídeos prácticamente de iniciativa de cada uno, ¿no? Los memes que estamos haciendo en redes sociales, hemos puesto hace poco un meme de los porcentajes, ¿no? De mestizaje, o sea, que realmente al final, bueno, sí, es un problema que nos estamos enfrentando, que ahora mismo solo fomentan las élites, pero caerán. Yo te digo que caerán. Si el pueblo despierta, al final el político, por mera supervivencia, tiene que darse cuenta que o cambia o desaparece porque vendrán políticos nuevos. Y la hispanismo es un buen negocio. Y el hispanismo es una buena política. Y yo me estoy dando cuenta que cada vez hay más políticos que están empezando a darse cuenta que fomentar la hispanidad, el patriotismo, trae votos, trae adeptos, trae simpatía, trae movimientos a favor. Y al final el político no es tonto.
Y yo creo que realmente el patriotismo es algo que hay que sentirlo no por una bandera, sino por una forma de ser. Y te vuelvo a decir lo mismo. Yo me considero hispano, me considero un tío heredero de muchas culturas y a mí no se me ocurre nunca decirle a los italianos que nos pidan perdón. Ni se me ocurre decirle a Arabia Saudí o a los herederos de los musulmanes que nos pidan perdón. Ni a mí se me ocurre pedirle a Túnez que los cartagineses nos pidan perdón. Ni se me ocurre que a los celtas, los normandos o todos los que vinieron del norte que nos pidan perdón. No, aportaron y mucho a la cultura de lo que hoy en día es España, de lo que es la hispanidad. Y hay que sentir agradecido. Porque la hispanidad no solamente es cuestión de la España peninsular o de la España insular de este lado del charco. Lo decía Machado, lo decía, creo que era Antonio Machado, ¿no? El que no conoce América no conoce España. Y eso tenemos que darnos cuenta que Colón fue hablando castellano y volviendo hablando español. Y esa cultura es la que nos hace grandes. No éramos de España, todos éramos España. Y eso es lo que nos hizo fuerte. Y ese patriotismo, bajo la bandera que tú tienes como logotipo, es lo que está haciendo que nos unamos cada día muchos, miles y miles y miles, de forma anónima, de personas que nos estamos dando cuenta que el patriotismo funciona, de que el patriotismo sirve y que el patriotismo es un arma muy importante de justicia social, de progreso y de futuro para muchos, muchos millones de compatriotas. Otro de los argumentos que suelo escuchar en contra, sobre todo, más que de la hispanidad, en este caso ya es de España, es que mucha gente se avergüenza de la bandera de su país porque dice que ha habido ciertos sectores políticos que se han adueñado de ella. A mí me llama mucho la atención porque al final la pregunta que yo lanzo cuando alguien me dice esto es, bueno, ¿y qué han hecho ellos para adueñarse de la bandera? Bueno, pues es que ellos la usan en mítines políticos o la llevan en sus manifestaciones o cuando quieren, tal, de tal manera que cuando alguien enseña una bandera ya más o menos te haces una idea de la rama política que apoya. Bueno, una bandera de España, se entiende, claro. Por aquí siempre respondo lo mismo. Es decir, si es un bando al que tú detestas y no usas la bandera porque no te relacionan con un bando con el que tú detestas, qué mejor que usar la bandera más que nunca para quitársela tú, porque él no se ha apropiado de ella, él la ha usado. Si tú has dejado de usarla, se la has regalado. Eres tú el que estás tirando la bandera. Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo. Si a ti te cae mal el PP o te cae mal Vox y tú no usas la bandera porque los que te caen mal la usan, pues qué mejor castigo para ellos que usarla tú más que nunca para quitársela a ellos, para quitarles algo tan valioso como la patria. Pero no, a mí no me hacen caso, a mí no, yo no tengo todavía tanta fuerza, ¿no? Todavía, o si es que No, quizás algún pero yo día. creo que eso es un mito también en ciertos aspectos. Te explico. Yo tengo muchos amigos de izquierda y te lo digo a boca llena y ellos están orgullosos con los rojigualdas. Y también es un tema de que ha habido un odio y un desconocimiento profuso de lo que es la historia, incluso en este aspecto, en una patria más pequeña. Vamos a reducirnos a una patria más pequeña de lo que es la rojigualda, ¿no? El que aprende un poco de historia, volvemos a lo mismo. La historia cura muchas mentalidades, ¿no? Cura muchos estereotipos y muchos prejuicios. La cultura cura todo eso. Cuando tú indagas un poco, te da que la bandera tiene cerca de 2 siglos, ¿no? O más de 2 siglos. Cuando te das cuenta que la bandera roja igualdad, el primer sitio donde se enarbola en un edificio público es en Gerona, en Girona, ¿no? En el tema de la guerra de independencia. O sea, que te das cuenta realmente de que ese mito de derecha e izquierda se cae por su propio peso porque te vuelvo a decir lo mismo. Hace 100 años tú le decías a un tío que iba con la roja igualda luchando en alguna guerra a veces perdida o a veces ganada, que decía de derecha e izquierda y se reiría en tu cara por no poner que pondría una cara a cuadros, ¿no? O sea, que realmente eso pierde. Yo creo que mira, me acuerdo de Carrillo cuando se legalizó el Partido Comunista, apareció con una gran bandera roja igualda. O sea, eso de que es patrimonio de una ideología, para mi punto de vista, y entiéndeme que es mi punto de vista, respeto obviamente, yo creo que eso carece de todo sentido, y el que quiera patrimonializar o dividir o decir que esto del lado del otro es respetable, yo lo respeto por supuesto, pero yo creo que es un mito que cada día te va a demostrar que se va cayendo, ¿no? Se va cayendo. O sea, yo creo que al final Roja Igualdad es una bandera de todos, para todos y de todos.
Y lo que yo digo también, otra cosa que se me ocurre a mucha gente, bueno, pues que por ideología, por pensamiento, por opinión, por lo que sea, se declaran republicanos, ¿no? No quieren rey, no quieren que haya rey, consideran que sería mejor un país sin rey. Y entonces que por eso dicen que, bueno, que ellos no usan la bandera roja igualdad porque la bandera de la república es la de la franja morada, ¿no? Claro, pero yo aquí digo, vamos a ver, si realmente tú eres republicano, pues qué mejor manera que hacerle un guiño a los primeros republicanos, que es usar la roja igualdad como ellos la usaron, que es con el escudo sin la corona, pero la roja igualdad, los colores eran los mismos. Y esos son los primeros republicanos, esos son los pioneros que se aventuran. Pero Pax, es que es más sencillo. Mira, aparte de lo que estás diciendo, que lo suscribo de pe a pa y de coma a punto, ¿no? O sea, es que la bandera tiene un origen militar. La rojigualda es una bandera de origen militar que se extrapola a los navíos y a la armada para diferenciarlos de otras naciones, porque antiguamente se utilizaba el estandarte eminentemente blanco con los escudos, y eso creaba muchas confusiones con la armada británica, que tenía ciertos colores, con la armada francesa y con otras armadas. Y se establece en 1785 una especie de uniformidad, o en esos años, para establecer una diferenciación. O sea, y es lo que tú dices. Entonces, ¿soy republicano? Bueno, pues si es republicano, hay republicano eminentemente con su rojigualda, porque la primera república en España se asienta sobre la bandera rojigualda. Yo creo que es un tema que afortunadamente las redes sociales y programas como el tuyo cada día van a ir desmitificando eso, como otras tantas cosas que tristemente se están enseñando dentro de la actual España y dentro de la actual Hispanoamérica o de todo el mundo hispano, ¿no? Volviendo a la iniciativa reunificacionistas, que al final tú y yo siempre que nos ponemos a hablar nos tiramos un montón de tiempo y nos vamos a todos los temas menos al que habíamos venido, que era, que era Correcto, para hablar de tu correcto. libro, ¿no? Es verdad, es verdad. Volviendo, ya te digo, a la iniciativa reunificacionistas, digamos, a un corto plazo o, bueno, como un objetivo más palpable, más factible, más cercano, ya a efectos prácticos, ¿qué, qué tenéis? ¿Qué tenéis en mente? Yo creo que ya somos, yo creo que no quiero decirlo, ¿no? Pero a muchas veces pensamos que ya somos una asociación veterana, ¿no? Y mira, yo creo que lo más bonito de una asociación es no marcarse largos plazos, sino cortos pasos, ¿no? Sí, por Porque eso, así claro. va. Y yo creo que lo más bonito es que, mira, hace poco nos hemos introducido en la red social de TikTok, ¿no? Hemos entrado en una red social nueva. Yo tengo proyectos personales que ya hablaré contigo en otro programa. Realmente yo creo que hemos abierto al nacimiento de más asociaciones, más movimientos. Y yo creo que esas son nuestras líneas fundamentales, ¿no? Allí donde nos llaman y podemos acudir, acudimos. Tenemos las limitaciones que cualquier asociación tiene, tristemente, y nos impiden hacer más cosas que son las económicas. Por eso yo, igual que pido abiertamente a todo el que tú que no estás viendo, a los que no estáis viendo, que suscribáis y apoyéis, si tiene Patreon o en la fecha que lo tenga, cualquier tema de pago, apoyéis a Pax y que por supuesto, porque humildemente, si podéis apoyar también a Reunificacionistas, será todo euro, todo céntimo bienvenido, porque obviamente somos una asociación y en el caso tuyo, pues obviamente podrás tener todos los medios y todas las capacidades y tiempo, que en la vida lo más caro es Yo, el tiempo, yo para poder seguir. a día de hoy no tengo ninguna de estas plataformas de pago, de ingresos, porque, bueno, yo, esto ya es casi por un tema mío, yo considero que todavía no he sacrificado nada a nivel laboral o a nivel profesional, yo todavía no he sacrificado nada. El día que empiece, porque, bueno, porque ya tenga una audiencia que me lleve a pensar que necesito, para seguir creando contenido de calidad, necesito sacrificar a lo mejor pues mi trabajo, o reducirme la jornada o algo así, que ya te digo, de momento no tengo ese plan, pues entonces sí empezaré a ofrecer quizás eso todo para poder mantenerme, para poder vivir, para poder seguir haciendo el contenido, ¿no? Pero, o bueno, o que tenga que sacrificar también mi tiempo de ocio, pero a gran escala, que no es el día. Yo, como te comenté ya en una entrevista que hice en tu canal, solía hacer los vídeos de 1 minuto en el metro, cuando yo iba a trabajar. O sea, que decir que no me suponía, digamos, bueno, pues hay gente que se dedica a leer, hay gente que se dedica a escuchar música, hay gente que tiene alguna aplicación de algún juego en el móvil. A mí me gustaba leer y luego a lo que leía, pues me gustaba, pues lo redactaba, lo sintetizaba en 1 minuto, quitando el audio porque no me viesen en el metro hablando solo y a esa velocidad a la que hablaba, pero a día de hoy no. Ahora bien, es verdad que sí, que a medida que el canal crece, la gente pues me va demandando un contenido
más usual, más de calidad. Entonces, pues bueno, no es descartable que acabe teniendo alguna de esas plataformas de pago. A día de hoy no la tengo y yo creo que en un futuro próximo, desde luego, no la contemplo. Hombre, date Pero cuenta sí, que, claro, date cuenta, mira, por ejemplo, te voy a dar un dato. Nosotros cuando nos desplazamos a Madrid, que nos desplazamos 3 personas, 5 en total que estuvimos allí, AVE, en que tema de lo dieta, vuestro lleva mucho alojamiento, un día. coste, claro, lo vuestro Claro, fue en sí. cerca de 1.000 euros, ¿no? Por ejemplo, te hablo de un Lo desplazamiento a vuestro tiene Madrid. que, claro, necesita una financiación. Claro. Tú lo estás viendo, tú y yo estamos pagando el Exchange, estamos pagando plataformas, correo oficial, mantenimiento de dominios, de patentes, de plataformas. Eso es un coste que hay que sufragar. Los costes propios de la cuenta bancaria. O sea, que realmente cuando tú donas un dinero o tú das un dinero a una asociación, en este aspecto creo que es bueno recalcar que tu dinero va a un buen fin, ¿no? Sí, no, sí, Ya, por ya no hablo supuesto. O sea, en este... no hablamos del trabajo, del tiempo que tú y yo empleamos, que el dinero, vuelvo a decir, el tiempo también cuesta, el tiempo es dinero también, ¿no? Y lo dejamos de hacer por otras cosas porque sentimos la vocación y nos gusta esto, pero obviamente al final, altruísticamente, los proyectos duran lo que pueden durar, que es el aguante y el bolsillo de uno, ¿no? Sí, no, claro, efectivamente, sí, sí, me refería sobre todo a eso, es decir, hay canales, hay iniciativas que conllevan más coste y por tanto requieren esa financiación y además que lo hacéis de una manera que no obliga a nadie, porque al final lo que hacéis es gente voluntariamente que cree en vuestro proyecto y os hace una aportación, una ayuda, ¿no? En mi caso, ya te digo, pues seguramente llegue el día en el que eso ocurra. A día de hoy lo máximo que he hecho ha sido monetizar el canal, que como te comentaba antes, pero no, ya en principio no hago esto por dinero, que bueno, que en un futuro, ya te digo, pues al final te tiras tanto tiempo sacrificando tu tiempo de ocio, o incluso que acabas sacrificando, digamos, cambiando Yo veo justo tu... que los creadores de contenido y demás creadores también tengan que... Claro, Mira, yo te a voy a eso me decir refiero, a eso me refiero. ahora que no nos ve casi nadie, te voy a decir un secreto que me dijo alguien aspecto del tema del dinero, que estaba metido en política, ¿no? Y además una de las personas más íntegras y más buenas, nobles y que yo me he encontrado, que me dijo, mira Jaime, yo no estoy en política por dinero, te lo puedo asegurar. Es más, a día de hoy yo te digo que a esa persona le costó el dinero. Pero me dijo una cosa que también me hizo mucha reflexión y dice, pero mi familia tiene la mala costumbre de comer todos los días. Pues Claro, al final, toda pues la el razón, dinero toda la es razón, Jaime. necesario. Pues en ese sentido, Jaime, ha sido un placer tenerte con nosotros en las crónicas de Pax Hispánica. No sé si quieres, bueno, le recomiendo a la gente seguirte tanto en tus redes sociales, bueno, en vuestras redes, claro, que estoy hablando de ti, pero en realidad sois una asociación, al final una organización y sois muchas personas detrás. Tú eres el portavoz, tú eres ahora mismo la cara visible, pero hay mucha gente detrás de ti que se está moviendo, que está haciendo un gran trabajo, que está consiguiendo por la hispanidad mucho. Cada vez somos más los que estamos moviendo estos temas a nivel histórico. Ya te digo, a mí me gusta mucho también la iniciativa del Parlamento Global Hispano. Para mí les falla que no miren tanto al pasado, pero bueno, es otra forma de abordarlo que pueden hacerlo muy bien. Tanto Parlamento Global Hispano como reunificacionistas, desde mi punto de vista tenéis el cielo ganado, lo que estáis haciendo es increíble. Y bueno, pues en ese sentido, nada, solo puedo estaros agradecidos por lo que estáis haciendo por la hispanidad y por España. Yo, Pax, agradecerte también tu invitación. Es un verdadero honor. Desde que te conocí, tú sabes que hemos tenido una química y además eres un tío que me merece todo mi reconocimiento porque haces un trabajo de calidad, sé que lo haces desde el corazón, sé que te gusta esto porque es tu vocación y sé que empleas mucho tiempo, muchos recursos y además es un tío que está en el metro, viene del trabajo corriendo y que en vez de estar pensando en otras cosas, está diciendo, no, tengo que sacar tiempo de donde sea. Eso quiere decir su fuerte compromiso con la patria, con sus ideales, con su cultura y con su forma de ser, ¿no? Y eso y te deseo que ojalá te vaya bien, sé que te va bien y que te está yendo fenomenal. Animo a todo el mundo, porque ya cuando pase un tiempo más prudencial subiremos este vídeo también a Reunificacionistas y diré lo mismo que estoy diciendo ahora mismo, se verá allí, ¿no? Que os suscribáis al canal, que se unan a Paz Hispánica, que no solamente está en YouTube, buscarlo porque está en muchas plataformas y es una forma también de expandir este hispanismo, ¿no? Yo ya para finalizar, yo solamente puedo mandar un mensaje, que es que no nos fiemos tanto de lo que nos dicen,
sino que por nosotros mismos investiguemos. Esa curiosidad, eso querer poner en tela de juicio, no criticar, sino poner en duda, es bueno, es lo que ha hecho que al ser humano, meto el pie, no meto el pie, pruebo, cruzo esta frontera, no la cruzo, ¿qué pasará? Esa capacidad de inquietud, de conocimiento es lo que nos hace al final seres con mayor experiencia, con mayor raciocinio, ¿no? Y más rico, ¿no? Más rico en todo, ¿no? Y por eso yo siempre digo que es muy importante que no crean lo que yo digo. Yo lo digo, no creáis lo que dice reunificacionista. Simplemente contrastar lo que dice reunificacionista. Contrastar lo que dice Paz Hispánica. Contrastar lo que dice Maduro. Contrastar lo que dice López Obrador. Investigar en definitiva. Y cada uno llegará al camino que llega, ¿no? No, yo y tú hemos llegado a un camino, ¿no? Que nos han dejado. Que es un David contra un Goliat, pero estoy muy contento de estar contigo mano con ese David, que es el hispanismo, ¿no? Y creo que es muy bonito. Cuando luchas me da igual si ganamos o perdemos, pero hemos luchado, ¿no? Y eso es muy importante. Y agradecerte, por supuesto, y nada, que encantado y a tu servicio para cuando tú estimes oportuno, ¿no? Pues muchísimas gracias. Además, a todos los Pax Hispanos que nos estáis viendo, si os interesa conocer cómo puede continuar la iniciativa Reunificacionistas, que tiene mucho futuro y desde luego mucho pasado también, que no es una cosa que haya surgido hace 2 días ni hace 3, y además tiene un gran respaldo, un gran apoyo, no solo en España, sino que también estáis viendo que en Hispanoamérica se le tiene muy en cuenta, cercana además, o al menos conocida por instituciones políticas, por la Casa Real. Por lo tanto, muy recomendable seguirles, muy interesante su actividad y espero que os vaya muy bien, Jaime. Un placer. Hasta la